Listra, ABS Audio, Argem Producciones, Escuela de Música, Arte, Bendición y Servicio, y la Universidad Hispanoamericana del Bajío presentan Conociendo a... Estamos muy contentos de que pueda estar con nosotros. Creemos que vamos a pasar un tiempo muy agradable, un tiempo de bendición. Y nada, vamos a comenzar con la primera pregunta. Pastor, ¿quién es José Manuel Saucedo? Soy un hombre de Dios, que le pertenezco completamente a Él y que por su gracia he sido bendecido con el perdón de los pecados y la salvación. Y soy un hombre muy agradecido con Dios, con la vida que me ha dado, con la familia, tanto espiritual como la familia de sangre que me ha dado. Soy un hombre de Dios, le pertenezco completamente a Él. Nosotros lo vemos aquí y tenemos acá al frente libros suyos que han sido de bendición, no para 2, 3 personas, no para su familia, aparte de su familia, sino que ha sido de bendición más de 50,000 copias vendidas. Eso es tremendo. Pero, ¿cómo fue su testimonio? ¿Cómo Dios lo alcanzó? Sí, yo pertenezco a una familia, vivíamos en San Pedro Garza García, Nuevo León, y yo me crié en 3 ciudades a la vez. Tenía mi casa en San Pedro Garza García con la familia, teníamos otra casa en Santa Catarina, en la Fomerrey 12, y allá tenía mis amigos, y desde niño yo me dedicaba a trabajar, boleaba zapatos en Monterrey, en la capital del estado, y vendía periódico en las calles, en los restaurantes, en las cantinas. Me dedicaba a trabajar y pues a temprana edad, cuando yo boleaba zapatos, una vez me metí a una cantina y una persona me pidió que lo boleara, pero ahí estaba prohibido porque tenían un bolero exclusivo. Y era una cantina donde iba mucha familia, mucha gente muy rica de Monterrey, empresarios. Y uno de ellos le dijo al dueño de la cantina: o dejas que él me bolee o me voy de aquí. Y entonces ya me dejaron que boleara porque el bolero no había ido durante 2, 3 días. Y yo empecé a trabajar en la cantina como bolero, y la condición que me dieron el dueño es que yo me dedicara a hacer los mandados. Iba a traer cerveza, soda, vino, hielo, lo que se necesitara, y me dejaban bolear y me iba muy bien allí económicamente. Entonces, pues lógicamente, pues yo era un adolescente muy temprana edad, y ya desde esa edad pues, conocí pues la maldad, lo que hay en las cantinas, el vicio, el pecado. Y yo pertenecía a una familia católica, la iglesia tradicional, pero no practicábamos la fe. Y un día, buscando un libro que leer, porque yo aprendí a leer muy pequeño, por ahí de los 4 años, y me gustaba leer todo lo que encontrara, cualquier cosa que tenía letras yo lo tomaba. Y a mi papá le habían regalado una biblioteca en una prepa que estaba ahí en la casa, cerca de la casa, se llamaba la prepa Gante. Mi casa estaba en la privada Gante, y yo me gustaba mucho leer libros. Cuando yo leía, desde que era niño, yo me di cuenta que cuando leía algo 3 veces yo me lo grababa, completamente me lo grababa. Entonces yo lo podía decir de memoria. Pero cuando yo era niño yo tenía muchos problemas en la primaria, porque cuando los maestros se encargaban un trabajo para hacer en 2, 3 horas, yo lo hacía a veces en 5 o 10 minutos y ya no tenía nada más que hacer. Entonces yo era hiperactivo y lo que hacía era puras travesuras. Y los maestros me vivían regañando. Había una maestra que ella me regañaba mucho y me maltrataba. Siempre me decía que me odiaba, que yo lo fastidiaba. Y me sentaba en un pizarrón así, al frente del pizarrón, y me ponía orejas de burro y me golpeaba con el anillo de la normal, que era un anillo así grande, endemoniado.
Me estiraba las orejas y las patillas y todo y me mandaba a la dirección y al sol. Y entonces, pues yo leía todos los días, mucho. Cuando le regalaron a mi papá esa biblioteca, yo me la pasaba leyendo, pero todos los libros, cuando yo los leía 3 veces, ya me sabía qué decía. Y un día buscando algo en el ropero de mi mamá o de mis abuelos, encontré una Biblia católica, 73 libros. La tomé y dije, la voy a leer. Pero dije, no, la verdad yo ahorita como vivo no me conviene, no quiero ahorita nada con la religión. Entonces guardé la Biblia otra vez con llave y me puse a leer otra vez los libros de la biblioteca y me fastidiaron. Y dije yo, bueno, pues ya me fastidiaron, necesito leer algo nuevo. Voy a leer la Biblia, al cabo si no me gusta, pues ahí la dejo. Si me fastidia, pues ahí la dejo. Entonces fui, saqué la Biblia, salí a la terraza de mi casa y me puse a leer la Biblia pensando pues que me iba a fastidiar. Entonces leí la Biblia completa, Génesis a Apocalipsis, y me gustó. Dije, no, pues no está tan mal. Y le di la otra leída, y la segunda leída que le di, dije yo, esto no lo había leído, encontré algo nuevo en la Biblia. Y entonces la terminé y la leí otra vez. Y la tercera vez que la leí dije, esto no lo había leído, encontré otra vez algo nuevo. Y entonces la cuarta vez de todos los libros que leía ya era cuando me fastidiaba porque ya me lo memorizaba. Y dije, esta va a ser la prueba de este libro. Y entonces volví a leer la cuarta vez y encontré otra vez cosas nuevas, enseñanzas nuevas. Y yo dije, este libro es otra cosa, este libro está pesado, no lo puedo dominar. O sea, ya lo leí 4 veces y todavía no lo domino. Entonces lo leí la 5ª vez y la 6ª vez, y cada vez que lo leía encontraba algo nuevo y cada vez se me hacía más interesante, y ahí me hice hombre de un solo libro. O sea, ya no volví a leer nada durante ese tiempo en mi adolescencia más que la Biblia. Leía la Biblia cuando me levantaba, cuando iba al baño, cuando iba a tomar el camión para ir a trabajar o ir a la escuela. Leía el libro durante el transcurso del viaje. Trabajaba en la cantina de cocinero. Ya para ese tiempo faltaba un cocinero y me enseñaron a cocinar, y le dije al dueño, oye, dame chance de leer la Biblia cuando no haya que cocinar. Y su mamá era cristiana. Él dijo, sí, léela. Nada más cuando haya que jalar, pues a jalar. Y entonces yo leía la Biblia en ese tiempo, y luego cuando regresaba a la casa antes de dormir leía la Biblia. A veces amanecía leyendo la Biblia sin dormir porque era muy impresionante. Yo haz de cuenta que estaba viendo una película de todo lo que leía, los evangelios, las historias. Y mi mamá un día me encontró a las 4 de la mañana, ella se levantaba para hacerle lonche a mi papá. Me encontró leyendo la Biblia y le dijo a mi papá, le dijo, José Pepe se va a volver loco, está leyendo el libro de tus papás. Y entonces papá dijo, no te preocupes, yo arreglo eso. Papá se levantó, agarró la Biblia y me la escondió. Y anduve 3 días buscándola como loco, como un adicto. Y la encontré, y ahora yo se la escondí a papá y la empezaba a leer en las noches cuando él no me veía, a la luz de la luna. Y empecé a tener convicción de que yo era un pecador. Un día leyendo el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Yo sentí que una voz me hablaba y me decía, esto no es para ti, porque tú eres pecador. Tú eres escarnecedor, tú eres impío, eres malo, haces lo que a Dios no le agrada. Deja esto y dedícate a la cantina y a lo tuyo. Y yo dije, sí es cierto, yo no merezco, esto no es para mí. Y a partir de ahí yo dije, si como quiera me voy a condenar, pues mejor peco y hago lo malo y dejo esto. Entonces como que me dediqué a pecar más, pero no pude dejar de leer la Biblia.
Y llegó el momento en que una vez, no tengo la fecha, pero por ahí de las 2 de la mañana, hice una oración donde le dije a Dios que me perdonara, que me sentía mal de haberlo ofendido, que sabía que no merecía su perdón ni su salvación, pero que si era posible me cambiara de alguna manera y me dirigiera a dónde ir. Y yo ubico allí mi nuevo nacimiento, cuando yo le entregué mi vida a Dios de esa manera, ignorantemente, porque no tenía alguien que me guiara. Así que yo digo que yo nací de nuevo leyendo la Biblia. Y le entregué mi vida a Dios y le pedí perdón leyendo la Biblia. Luego entré a estudiar en las mañanas a una escuela de contadores y allí conocí a 2 muchachos. Uno se llamaba Fernando Molleda y otro Andrés Martínez. Y una vez en una plática ahí de la escuela, ellos hablaron de Dios y discutimos. Yo sabía más Biblia que ellos porque yo leía la Biblia todos los días, muchas horas diarias, un mínimo de 5 horas diarias, y a veces había días que 17, 18 horas leía la Biblia. Entonces yo sabía mucha Biblia, tenía los textos, las historias, los héroes, los pasajes, y ellos no, ellos sabían la Biblia por lo que escuchaban, pero no leían tanto, pero sí tenían mucha convicción. Entonces ellos conocían menos la Biblia, pero tenían más experiencia con Dios que yo. Y me hablaban de la palabra y le dije, oye, vamos a platicar de la Biblia. Y todos los días ellos me dedicaban de 2 a 3 horas después de la escuela. Yo llegaba tarde al trabajo y ellos llegaban tarde a su casa. Y un día me invitaron y yo les decía, no, yo no puedo ir porque a mí Dios no me quiere. Yo estoy condenado, yo sé que voy a ir al infierno. Me decían, entonces, ¿por qué buscas estas cosas? Me gusta mucho. Le dije, pero yo quisiera que Dios me ayudara, pero no. Entonces, me insistían en ir a la iglesia y yo siempre negué. Una vez, estando cerca de la parada de camiones, donde Fernando tenía que abordar el camión, me dice, oye, te voy a hacer una propuesta. Ve a la iglesia una sola vez. Y si no te gusta, ya no vuelves a ir y yo ya no te vuelvo a invitar nunca, ya no te vuelvo a molestar. Y yo me pareció bueno, porque yo le decía, no me invites, nomás háblame, pero no me invites. Y esa vez nos pusimos de acuerdo y la chocamos, hicimos el trato. Y yo llegué a la iglesia esa mañana y me pasaron a mero adelante, estaba la iglesia vacía porque llegué muy temprano, pegado a la pared, la mano derecha mía, izquierda de la gente. Yo estaba ahí sentado y con los ojos cerrados. Empezó el culto y para cuando yo levanté la cabeza, la iglesia ya estaba a reventar. No cabía nadie allí y yo no me podía salir. Y empezó el culto y empezaron a cantar, a alabar a Dios. Y yo empecé a sentir algo muy raro que nunca había sentido. No sabía qué era, pero lo sentía raro. Muy, muy especial, pero no sabía. Y entonces a la hora de la predicación habló un hermano que se llamaba Ciro González de un rancho de Nuevo León y predicó y testificó más que nada. Y él decía una cosa, la Biblia dice esto y esto, y yo estaba acostumbrado a discutir con la Biblia, entonces yo le decía en mi mente, pero también dice esto. Y lo refutaba. Y luego él decía, pero también la Biblia dice esto. Y yo en mi mente le decía, pero también dice esto. Total, ese día nos dimos un tiro, él y yo muy duro, él en el micrófono y yo en mi mente. Y cuando él llamó a aceptar a Cristo, yo no pasé, porque yo había peleado con él y discutido. Pero cuando salimos del culto, al lado de la iglesia, había una tienda, y la gente iba a tomar ahí soda y papitas y eso. Y estaba Fernando ahí, lo fui y lo busqué. Y dijo Fernando, oye, pues, te agradezco que hayas venido y así como te prometí, si no te gustó, no te vuelvo a invitar, no te voy a molestar otra vez. Y yo le dije, oye, te voy a hacer una pregunta así. ¿Qué es esto que se siente como electricidad y así que te recorre el cuerpo y la cabeza y sientes mucha fuerza dentro de ti, así, una energía que te corre? Y me dijo él, me preguntó, ¿lo sentiste? Le dije, sí, todo el rato.
Dijo, bueno, esa es la presencia de Dios. Y yo le dije, ¿en serio? Dijo, sí, es la presencia de Dios. Y me dio mucho gusto y le dije, oye, ¿y esto se siente en todos los cultos? Y dijo él, sí, en todos los cultos. Y luego le dije, ¿sabes qué? Ya no me vas a sacar de aquí. Aquí me vas a tener cada culto. Y sí, yo iba a todos los cultos que había y sentía mucho la presencia de Dios. Yo les digo que mi primera adicción fue a la palabra de Dios. Porque hasta hoy, ya tengo más de 40 años leyendo la Biblia. Todos los días leo la Biblia, todos los días medito en la palabra, todos los días escribo algo de la Biblia, todos los días me encuentro algo nuevo de la Biblia, todos los días Dios me habla, entonces no puedo dejar la palabra. Y mi segunda adicción es a la presencia de Dios. Desde que sentí la presencia de Dios, yo dije, quiero sentir esto todos los días de mi vida. Y bueno, la mayoría de los días de mi vida he sentido la presencia de Dios. A veces no la he sentido como físicamente, como tal, pero la convicción me dice que ahí está Él porque Él lo prometió y Él es fiel. Entonces yo ubico mi nuevo nacimiento en mi adolescencia, en mi inconsciencia, en mi ignorancia, leyendo la Biblia, y ubico mi integración a la iglesia, digamos así, mi conversión, en ese día que asistí allí y que tuve un encuentro con la presencia de Dios. Wow, eso es maravilloso. Cada testimonio es muy diferente. Cada persona hace posibles acercarse a algo que les da paz. En este caso podemos decir que esas cuerdas de amor lo trajo hacia su palabra. Y qué maravilloso ser salvo con la palabra de Dios. ¿Ven? Es salvo, se congrega, fiel creyente, fiel miembro, pero ¿cómo Dios lo llamó al ministerio? Eso también es algo muy... Yo no tengo así como mucha gente tiene, que dice, me convertí este día, a esta hora, en tal lugar. Dios me llamó en esta hora, en tal lugar. No, en el caso mío son procesos más complejos. Primero yo pensé que Dios me iba a correr de la iglesia. Yo le dije a Fernando, ¿sabes por qué no voy? Y a Andrés, que me evangelizaban. Porque el día que yo me pare en la puerta de la iglesia, Dios me va a correr, porque Dios no me quiere. No, es que dice la Biblia que Dios ama, sí, pero también dice esto. Y yo estoy condenado. O sea, Dios a mí no me quiere. Entonces mi primera sorpresa fue que Dios no me corrió. En la imagen mía, cuando yo llegara a la iglesia, Dios me iba a decir desde la puerta, no, salte, tú no perteneces aquí. Y yo me iba a salir. Entonces yo fui a la iglesia pensando que Dios me iba a correr y que yo me iba a regresar. Y nada, que ese día sentí la presencia de Dios. Entonces, pues yo leía mucho la Biblia, no faltaba a la iglesia, oía la predicación y platicaba con los amigos de la Biblia, de la palabra. Y el pastor me decía muy seguido, oye hijo, Dios te ha dado a ti inteligencia, conocimiento de su palabra. Tú tienes un llamado de Dios, porque Dios a los que les da eso es porque los va a usar. Te va a usar Dios como maestro de la palabra. Yo tenía sueños a veces donde soñaba que yo le hablaba a gente, pero yo todavía no sabía ni qué era pastorear, ni qué era iglesia, ni qué era nada. Y entonces había sueños y luego el pastor me decía eso, que yo tenía un llamado, y cada vez que me veía, una vez estaba en la iglesia, mi pastor es un profeta de Dios y él estaba ministrando la alabanza y empezó a decir, aquí hay una persona, todavía no, para ese tiempo no me identificaba bien, aquí hay una persona que se llama Pepe. Aquí hay una persona que se llama Pepe y Dios la está llamando. Que pase la persona que se llama Pepe, pero eran los primeros días que yo iba y yo no sabía nada de eso y yo dije, no, pues puede referirse a todos menos a mí. Y entonces él siguió insistiendo, pasa Pepe y pasa Pepe. Y yo dije, no, pues Pepes hay en todas partes y por multitudes, así que aquí en esta iglesia ahorita debe haber un chorro de Pepes. Y no pasé. Entonces dijo él, pasen 2 diáconos y váyanse lugar por lugar y pregúntenle a cada uno, ¿tú eres Pepe? ¿Tú eres Pepe? Entonces yo dije, no, pues yo me hinqué así, haciéndome tonto ahí un rato.
y de repente sentí una mano así en el hombro y levanté, era un hermano que se llamaba Piedad y me dijo, ¿tú eres Pepe? Y le dije, sí. Dijo, pues no, y es que te están llamando. Pues sí, pero pensé que era otro. Ya me dijo, pásale. Y ya dijo el pastor, a ti Dios te está llamando. Eran profecías. Cuando iban predicadores a la iglesia que fluían en el don de profecía, de repente tocaban mi cabeza, empezaban a orar en lenguas o profecía directa y me hablaban de que Dios tenía un propósito, un llamamiento para mí, hasta que el pastor ya dijo, no, hijo, tú tienes que prepararte, tienes que servir a Dios, tienes que ir al instituto bíblico y pues ya, entonces de esa manera yo me di cuenta que Dios me estaba llamando, pedimos confirmación y la confirmación vino a través de la lectura de la palabra. O sea, yo leía la palabra y los textos brotaban y se encajaban en mi alma, en mi corazón, diciéndome que Dios me estaba llamando. Y luego después, a través de la palabra predicada, porque en las predicaciones pastorales y de los ministros que iban, yo me veía haciendo lo que ellos estaban haciendo, y también a través de la palabra profética con los que iban. Entonces, esas tres manifestaciones de la palabra, leída, predicada y profética, me confirmaron un llamamiento al ministerio. Tremendo. Fue algo muy extraordinario de parte de Dios. ¿Qué fue lo más difícil de obedecer a ese llamado, pastor? ¿Qué fue lo más complicado, difícil? Yo era muy callejero desde niño. Como saben ustedes, pues les digo que yo iba a bolear, a vender periódico. Yo salía de la primaria, llegaba a la casa, me tomaba 1 litro de leche con 2-3 cucharadas de azúcar y ya estaba fuera el de la combi del periódico. Tenías que tirarte un clavado porque no tenía asientos, ya venía lleno. Tiraba un clavado y salía de mi casa solo, mamá, ya me voy y Dios te bendiga, y el litro de leche así de empujón. Y luego ya nos íbamos a donde estaba la prensa, la imprenta. Y luego ya salíamos de allí, nos llevaban a la Plaza Morelos. Yo llevaba 100 periódicos aquí sobre mi cabeza y venían los del otro periódico más famoso y cambiábamos. Y luego yo recorría todas las calles de Monterrey, desde Colón, desde Constitución hasta Colón. Y llegaba a mi casa a veces a la 1, 2 de la mañana, ya bien cansado para el otro día ir otra vez a la escuela, a la primaria. Entonces, en mi casa siempre nos hemos querido mucho. Hemos sido gente de mucha fraternidad, pero sin Cristo, pues cada quien tenía sus vicios, sus problemas y todo. Entonces, cuando yo conocí a Cristo, yo dije, yo tengo que ganar a mi familia para Cristo. Un día sentí tanto la presencia de Dios en mi casa, en el templo. Yo para ese tiempo ya había dejado la cantina y no tenía trabajo, así que me la pasaba en el templo. Y esa vez, pues yo no quería pedirle dinero a papá ni nada. Antes yo me iba al templo y me regresaba a pie. Estaba muy lejos el templo, tomábamos 2 autobuses para llegar allá. Entonces yo me levantaba a pie y llegaba en la madrugada a la casa. Pero esa vez tuve una experiencia con la presencia de Dios tan poderosa que cuando iba caminando por un lugar que es el seminario allá en Corregidora, en San Pedro, yo sentía que como que mis pies iban flotando así entre nubes o algo así, porque sentía que la presencia de Dios fue muy poderoso. Sentí que algo me abrió la boca y entró en mí como un carbón. Estaba muy caliente y todo. Entró en mi boca y luego se fue hasta los pies. Y de los pies empezó a tallar desde adentro, así todo. Pero a medida que tallaba, como que le quitaba mugre adentro de mí y se iba haciendo más grande. Cuando llegó a mi boca otra vez, ya venía bien grande y me dolió la boca cuando la abrí y salió. Y entonces salí del templo y salí bien livianito, así como si no trajera ni cargas ni problemas, como si fuera flotando. Entonces yo dije, yo tengo que ganar a mi familia. Yo no puedo quedarme con esto. Mi papá y mi mamá y mis hermanos están igual que yo. Necesitan a Cristo. Entonces de ahí mi meta era ganar a mi familia para Cristo, dar mi mejor testimonio, hablarles la palabra y que todos fueran salvos. Entonces cuando yo me tengo que ir,
me iba a internar en el Instituto Bíblico 3 años y a mí se me hizo muy difícil porque como yo quería ganar a mi familia para Cristo, me lastimó mucho tener que separarme. Y eso fue muy difícil para mí. También cuando ahora la iglesia que pastoreamos hace 26 años, yo como quiera pastoreaba y vivía allí en Nuevo León. Hubo un tiempo que yo vivía aquí en la Ciudad de México desde el 93, intermitentemente he vivido aquí. Pero cuando me fui en el 99 a Coahuila a pastorear, estamos a 6 horas de Monterrey para allá. Y yo pensé que se iba a ausentar mi testimonio de la familia. Y pensé, no hombre, pues si apenas estoy ganando, me había ganado ya una hermana para Cristo. Y el pastor me invitó a predicar esa noche a la iglesia antes de irme. Y esa noche se convirtió mi hermana mayor a Cristo y se entregó a Cristo. Entonces, separarme de la familia me dolió mucho y fue muy difícil porque yo tuve que escoger entre obedecer al llamado de Dios para ir allá o quedarme aquí para ganar a mi familia. Estuve luchando mucho, pero al final me fui y bueno, mi papá, mi mamá y mis 8 hermanos ya todos están convertidos. Mi papá ya se fue con el Señor. Me tocó la bendición de ver a mi papá, estar yo y estar mi hijo en la escuela dominical y en el culto donde nosotros nos congregábamos. Y ahorita ninguno era cristiano en mi familia. Éramos 9, murieron 2 de niños, éramos 11, murieron 2, quedamos 9 hijos. Los 9 hijos somos creyentes, somos 5 hombres y de los 5 hombres 4 somos pastores y todas mis hermanas sirven, evangelizan, predican, son diaconisas, son maestras, todas mis hermanas dan testimonio, sirven a Dios. Entonces fue muy difícil, pero me di cuenta después que obedecer a Dios es lo mejor que podemos hacer, porque Dios hace las cosas mejor que lo que nosotros pretendemos. ¿Qué hacer con aquellos creyentes que son muy fervorosos, vamos a decirle así, que les gusta mucho buscar la presencia de Dios y el Espíritu y van a eventos y a retiros y cosas así por el estilo, pero que no comparten a Cristo en sus casas, ni en su calle, ni en su manzana? ¿Qué hacer con ellos, pastor? Yo creo que hay que concientizarlos de que el mayor nivel espiritual no es tu experiencia propia. El mayor nivel espiritual es cuando tú compartes tu experiencia para enriquecer a otros. Como el creyente que dice, nada nos separará del amor de Cristo. Ese es el primer nivel espiritual, que nada te separe de Cristo. Pero hay un nivel mayor, no solamente que no te separes, sino que traigas a otros a Cristo. El creyente que recibe un toque de Dios disfruta la bendición, pero el creyente que comparte ese testimonio cierra el círculo virtuoso y potencia la bendición. Entonces creo que hay que enseñarle a los jóvenes, a los hermanos, las hermanas, a potenciar. Como le dijo Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En el texto griego aparece el término dunamis ahí conjugado, que es la potencia, el poder. Y lo que está diciendo es potencia la gracia que tú recibiste. Y luego le dice, ¿cómo? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, cuando uno es receptor de la gracia y de la bendición y del toque y de las maravillas de Dios, es muy bonito. Pero cuando ves a tu familia, a tus amigos, convertirse a Cristo y experimentar la presencia de Dios, es doble bendición. Ya no te gozas solo por lo que tú tienes, te gozas porque eres un instrumento de Dios. Entonces hay que ver la bendición de Dios como algo instrumental y no consumatorio. No se tiene que terminar conmigo, tiene que pasar a través de mí. Entonces yo he disfrutado muchas experiencias con la presencia de Dios, pero mi mayor gloria, mi mayor deleite es, por ejemplo, estar predicando y que ahí está mi mamá. Mi mamá vive en Monterrey, yo vivo allá en Coahuila, pero me la llevo a veces. Este domingo pasado prediqué y ahí estaba mi mamá. Ahí estaba mi hermana Esther, ahí estaba una nieta de mi hermana Esther, ahí está mi esposa, ahí está mi hermano Peter, ahí está mi cuñada Sari, ahí está mi
mi sobrina Carlita. Entonces, yo disfruto las cosas de Dios. Desde muy temprana edad soy adicto. Pero luego verlos a ellos en el altar es otro nivel de gloria, es lo máximo. Por eso Pablo dice que podemos potenciar la gracia. Recibir la gracia es para ti. Potenciar la gracia es cuando tú la llevas a otros. Es cuando tú dejas de ir al culto como unos que dicen, no, pues aquí estoy para que Dios me sostenga. Y empiezas a decir, aquí estoy para que Dios me llene, porque luego yo tengo que compartir con otros. Y bueno, la bendición mía, me he ganado mi familia para Cristo, mi papá, mi mamá, mis 8 hermanos, 4 y 4, hermanos y hermanas, pero hemos ganado primos, sobrinos, he ganado amigos, gente que se juntaba en las cantinas con nosotros, gente que estaba en los equipos de fútbol, la racilla con la que nos juntábamos. Hemos ganado bastantes para Cristo. Así que la recomendación es que le hagamos ver a la gente en la predicación y en la enseñanza que lo que la gente recibe no es solo por ellos, es porque a través de nosotros va a llegar a otros. Como Cristo les dio el Espíritu a los apóstoles y se los dio a los que estaban en el aposento, pero no se los dio por ellos. Les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para que se gocen. No. Dijo, y me seréis testigos. Entonces ese día que cayó el Espíritu Santo y llenó a los 12, había una multitud de todas las naciones bajo el cielo, dice Lucas. Y todos oyeron que en otras lenguas magnificaban a Dios y cantaban y contaban las maravillas de Dios. Entonces, ¿por qué los llenó? Por otros. Entonces, todo lo que Dios te dé, no te lo da por ti, te lo da porque a través de ti llega a los otros. Hace rato comentó algo muy importante acerca de la gracia. La gran parte de nosotros como cristianos que creemos en la Trinidad, entendemos un poco al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No en su totalidad, pero ahí vamos en el proceso de conocerlos cada día más, ¿no? Que tenemos un Dios trino. Pero, ¿qué es la gracia? La gracia es un concepto muy rico. No se puede hacer una definición, porque la palabra definir quiere decir poner fin, poner límites. Precisamente al dar una definición, tú reduces un concepto, lo explicas, pero lo limitas. Por ejemplo, Dios no se puede definir. Es indefinible porque es infinito. Entonces lo que podemos decir es algo que conocemos sobre Dios. Las virtudes de Dios, pues dicen que los milagros no se explican, se creen. Y que los misterios tampoco se explican, se creen. Y la gracia es un misterio de Dios que nosotros tenemos que, más que decir, la gracia es esto, tenemos que ver cómo se explica en el contexto en el que aparece. Por ejemplo, la primera vez el principio hermenéutico se llama el principio de la primera mención. Y la primera vez que aparece la palabra gracia en la Biblia, aparece en Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 8. Dice el texto nuestro, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En el texto hebreo dice, Benoach matzah hem be'enei Adonai. Y ahí la palabra gracia, entendida en su contexto, es muy rica, porque cuando nos habla ahí, nos habla de una persona que halló gracia en un contexto de un mundo que vivía en desgracia y que estaba a punto de experimentar la mayor desgracia, porque cuando Dios ve la multiplicación de la maldad en la tierra, es tan radical la decisión divina y dice, voy a raer todo ser viviente de la tierra. Y la decisión de Dios es destruir al hombre, a la mujer, destruir a las aves, a las bestias, a los peces, toda su creación. Dice que le dolió en su corazón, le pesó haber creado al hombre. Y la maldad del hombre impactó todo el universo aquí en la tierra, de manera que Dios, por ese pecado del hombre, iba a matar
toda la creación. Entonces, el texto dice que Dios le reduce al hombre la vida, pero que decide destruir la tierra. Pero en el momento, como que Dios está observando y se detiene antes de ejecutar la acción, va paseando su vista por la tierra y lo único que ve es maldad, violencia, destrucción, perversidad. Y cada cosa que ve le va doliendo más el corazón de Dios. Y se va enojando más. Y va confirmando que debe destruir toda la creación, que le pesa haber creado al ser humano. Pero llega un momento en que Dios encuentra a un hombre que se llama Noé. Y dice que cuando Dios ve a este hombre, dice que Noé halló gracia ante la presencia de Dios, en los ojos de Dios. Y cuando este hombre halla gracia en los ojos de Dios, el contexto nos dice que Noé era justo en sus generaciones, que era perfecto en sus generaciones, que caminó con Dios. Entonces, quiere decir que Dios va viendo y va decidiendo y confirmando que debe destruir la tierra, pero hay una persona que haya gracia. Y por esa persona se cambia el juicio. O sea, el juicio sigue, pero hay una, digamos así, cláusula de salvación. ¿Por qué? Por la gracia. Dice, bueno, voy a destruir al mundo menos a Noé. Y menos a su familia tampoco. Y voy a destruir toda la creación, como he dicho, pero voy a salvar una pareja de animales, de estos, y voy a salvar 7 parejas de estos animales limpios. Entonces, la gracia en ese momento se convierte en un principio de salvación. La gracia en ese momento se convierte en un principio de pacto, porque le dice, estableceré mi pacto contigo. Entonces, en ese momento, la gracia transforma la visión divina de la tierra. Puede haber mucho pecado en el mundo, pero cuando Dios pasa y ve que hay gente que se esfuerza en servirle, que busca servirle, que busca vivir en su justicia, Dios hace que esas personas reciban una gracia especial. Y esa gracia puede llegar a toda la familia. Entonces, en ese contexto, en el contexto de Pablo, que siempre lo tenemos que ver la gracia, porque Pablo casi siempre, no siempre, pero casi siempre, la gracia tiene que ver o con la salvación o con el llamado al ministerio, ¿verdad? Con el ministerio en sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Que Pablo siempre habla de la gracia y le da la connotación de lo que es gratuito, de lo que no merecemos, ¿verdad? Es otro contexto, ¿verdad? Porque en el caso de Noé nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, pero también nos dice pues que Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones, o sea, tenía algo que le llamó la atención a Dios. En el caso de Pablo, que lo pone en el contexto de la gracia, no hay nada de nosotros que pueda decir, este merece ser salvo o este tiene méritos para que yo lo salve. No, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero es un concepto muy rico. Dicen que la palabra gracia, digamos que si hubiera un término que nos ayudara a entenderlo mejor, sería el término favor. Y dicen que en el Antiguo Testamento hay 2 figuras, yo pondría 3, pero hay 2 figuras que son las figuras que ilustran la gracia de una manera muy impresionante. La primera es José, ¿verdad? Porque José vive de desgracia en desgracia, pero al final todo lo que se hundió fue como un resorte para elevarlo hasta lo más alto que podía elevarse un ser humano. ¿Y qué lo elevó? El favor de Dios. Entonces, ese favor, la gracia de Dios, ¿qué es? Es un agente que transforma las peores crisis de la vida en las mejores oportunidades y las mejores elevaciones de la vida. La gracia es un favor que te eleva más allá de lo que nosotros podamos imaginar, ¿verdad? El otro es Daniel.
pues que la gente, por ejemplo, un joven que pierde a sus padres, que pierde a su familia, que va encadenado, que es sometido al yugo de Babilonia, pero que lo someten a esas crisis y después de cada crisis sale favorecido, ¿verdad? No come lo que comen los demás, carne, vino del rey, de la mejor comida del imperio. Él come legumbres, pero al final sale mucho más sabio, preparado que los demás. Y lo convierten a él, llega el momento en que lo convierten en el jefe de magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Luego lo meten al foso de los leones para destruirlo, y cuando sale de allí, sale convertido en el hombre que apreciaba más el rey, el segundo del rey Darío. Así que cada plan que se hace en contra de Daniel, en vez de hacerle daño, lo prospera y lo eleva más. La gracia es un factor de elevación. Por eso nos conviene siempre cobijarnos a la sombra de la gracia de Dios. Espero que estemos tomando nota, hermanos, de todo lo que estamos hablando. En la doctrina reformada, en esa área del cristianismo, la gracia irresistible es un punto central. ¿Cómo comparte usted esta visión o considera que la gracia puede ser resistida por voluntad humana? Sí, es que también allí aparecen pasajes, en el contexto debe uno entenderlo. Yo creo en la libre voluntad del ser humano. Creo que Dios creó seres humanos libres. Por eso Adán pudo desobedecer y Eva pudo desobedecer, pudieron desobedecer. Por eso Judas, que fue un escogido para estar con Cristo y que fue contado entre los apóstoles, pudo dejar no solamente el apostolado, pudo dejar a Cristo. Pablo habla en Gálatas de gente que cae de la gracia. Si se desligan de la gracia, pueden caer si se aferran a la ley otra vez. Y Hebreos nos habla del peligro de la apostasía, que es un peligro real. Entonces, la gracia en el sentido de que Dios te llame, cuando los reformados dicen ellos, si tú estás destinado para salvación, porque Dios ya te escogió, tú te vas a salvar aunque no quieras. Y si no estás destinado para salvación, no te vas a salvar, aunque quieras, por mucho que te esfuerces. Nosotros pensamos que, dice el texto bíblico, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo creo que cualquiera de nosotros tiene el libre albedrío para en determinado momento renegar de la doctrina que hemos recibido y de la salvación que Dios nos ha ofrecido. Pero sí creo que hay cosas, por ejemplo, el caso de Jeremías, un pasaje muy interesante que dice Jeremías que quiso ya dejar de hablar de la palabra. Y dice, yo quise, pero le dije a Jehová, ya no voy a hablar más en tu nombre. Dice, pero había como, ¿verdad?, un fuego metido en mis huesos que traté de soportarlo y no pude. Ahí podría decirse que hay como una gracia irresistible. Yo creo que es irresistible en el sentido de que cuando Dios decide hacer algo, por ejemplo, Dios quiere salvar a su pueblo de Egipto y Faraón se resiste a dejarlos ir, yo creo que es irresistible porque Dios ya dijo que los va a sacar y los va a sacar. Resístase quien se resiste. Pero no en el sentido de que todo ser humano a quien Dios llama no puede negarse. No, yo creo que el ser humano tiene libre albedrío. Algunos creyentes viven bajo la culpa constante después de recibir el perdón de Dios, todavía se sienten culpables de haberle fallado a Dios. ¿Cómo enseñarles a abrazar la gracia sin caer en el autoengaño? Sí, mucho tiene que ver con la enseñanza y la predicación que hemos tenido. Nosotros tenemos una predicación todavía muy católica en muchos sentidos. Cuando nosotros hablamos del arrepentimiento, por ejemplo, el arrepentimiento
en la Iglesia Católica se relaciona con la penitencia, ¿verdad? Y en la Biblia, el arrepentimiento originalmente es un llamado a volver. Se dice teshuvá, que es un regreso, un retorno. Por ejemplo, nosotros nos imaginamos a Juan el Bautista diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y pensamos que está regañando a la gente. Pero es un llamado cariñoso de decirle a los que se han apartado, vuelve a la casa, vuelve al Padre, vuelve a Dios. Y la ilustración la da Lucas, porque Lucas dice que cuando se va el pródigo, pues él se siente mal, se siente un remordimiento, un arrepentimiento, y dice él, en la casa de mi padre hay pan para todos, voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, ¿cómo va el hijo al padre? Con toda la sensación de indignidad y la culpa, que es producto de la convicción del Espíritu Santo. Pero cuando llega a la casa del padre, él espera que el padre le diga, ¿sabes qué? Sí, te voy a poner como un jornalero mientras me pagas todo lo que gastaste y luego ya a ver qué hacemos. Pero el padre, ¿cómo lo recibe? ¿Verdad? No lo recibe hasta su casa. Dice que el padre corre desde lejos, todos los días salía a ver si venía su hijo. Y cuando lo ve desde lejos, dice que se va corriendo y encuentra al hijo allá en la calle. Y lo primero que hace es que se abraza del cuello y le besa. Los judíos se besaban mucho en el cuello. Lo besa y luego le dice a la gente, él empieza a hablar, Padre, he pecado, y le dice todo su discurso. Y el padre dice, ven, bienvenido, tráiganle ropa nueva, calzado nuevo, anillo, maten el becerro gordo, y le hace una fiesta. Es decir, nos presenta cómo se siente la persona que pecó y nos enseña cómo el arrepentimiento, el hecho de volver al Padre, produce un reencuentro feliz, ¿verdad? Hay problemas luego porque el hermano otro se molesta y de seguro que va a tener conflictos con el hermano y todo, pero ahí está el Padre. Nosotros tenemos una predicación en la que continuamente se nos está llamando a que nos examinemos. Por ejemplo, nosotros llegamos a celebrar la Santa Cena y lo primero que nos enseñan a hacer es investígate a ver si tienes pecados, examínate, porque si no aquí puedes caer fulminado. Y entonces nosotros lloramos en la Santa Cena. Y nosotros decimos que celebramos la Santa Cena, pero no la celebramos, la sufrimos. Porque cuando Jesús organizó la Santa Cena, le dijo a los discípulos, hace tanto tiempo que anhelaba este tiempo con ustedes. Y dice que cenó con ellos. Y se la pasó a todo dar, les lavó los pies. Dice que cantaron himnos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a que, pues claro, si pecaste, arrepiéntete. O sea, vuelve. ¿Y qué más? Confiesa tus pecados. Y creerle a la palabra, porque dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y ¿qué más? Justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si yo todavía después de estarle diciendo a Dios, perdona mis pecados, estoy viendo a ver si pequé algo, pues siempre voy a encontrar algún defecto. Entonces, nosotros tenemos que aprender que la palabra de Dios es purificadora. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero lo más importante es oír la palabra. Y lo más importante es enseñarle a la gente a disfrutar la presencia de Dios. Viene la gente con muchos problemas, como para llegar ahí y empezar a decirle, oye, búscate un pecado. No, claro, si estás en pecado, arrepiéntete. Pero no va a estar uno así viendo a ver qué pecados trae uno. No, disfruta la presencia de Dios. Cuando falles, cuando peques, el Espíritu Santo te va a redarguir y la palabra te va a redarguir. Pero tenemos que quererle más a Dios que a nuestros sentimientos. ¿Cómo dice el 1 de Juan? Que si nuestro corazón nos reprende o no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios.
Entonces a veces tú te sientes por eso, pero si no hay nada que te redarguya específicamente, entonces tú no tienes por qué estarte culpando. Si es un pecado que ya confesaste, tampoco tienes que estarte culpando, porque llega el momento en que le crees más a tu corazón y a la condenación del diablo que a la palabra de Dios y a la fidelidad de Dios. Entonces, una vez que uno confiesa sus pecados, debe agradecer al Señor ese favor, esa gracia perdonadora y disfrutar de la presencia de Dios. Mi recomendación es que la gente disfrute la presencia de Dios, disfrute la Santa Cena, disfrute la palabra, la alabanza y le diga gracias Dios por el perdón de mis pecados. En el nombre de Jesús. Y entonces no dejarse guiar mucho por ese sentido de culpabilidad, porque pues igual siempre va a haber gente que nos señale algo, pero uno debe cuidar su corazón delante de Dios con la palabra. Totalmente de acuerdo. La palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada. Usted va a predicar no solamente aquí en México y en los demás estados de la República, municipios, donde sea, pero también va a diferentes lugares y a países, y eso es muy bueno, gracias a Dios. Si tuviera que predicar sobre la gracia en un país hostil al evangelio, ¿qué aspecto de la gracia enfocaría el mensaje? Yo creo que lo enfocaría en sus resultados, porque en esos países que son hostiles al evangelio tienen su propia doctrina, pero ellos se fijan mucho en tu vida y en los resultados. Y yo enfocaría en que un resultado de la gracia es la paz, el shalom. Que la palabra shalom no solamente significa paz, sino significa plenitud. Ese es el verdadero significado. Y la gracia lo que nos produce es plenitud. Paz, pero en plenitud. Prosperidad significa también, está integrada en el mismo shalom, en la misma paz. Y es un resultado de la gracia especial. Le preguntamos a la gente, ¿qué prefieres, ser feliz o ser pleno? Porque todos ahorita están buscando la felicidad. El tema más recurrente es la felicidad. ¿Cómo ser feliz? 7 pasos para ser feliz. Tenemos que preguntarnos, ¿queremos ser felices o queremos ser plenos? ¿Verdad? Porque la felicidad sí nos está prometida, momentáneamente, circunstancialmente a veces, pero plenamente cuando estemos disfrutando de la bienaventuranza del reino de Dios. Pero hay momentos muy infelices en esta tierra, con muchas crisis, con muchos dolores. Pero si buscamos la felicidad siempre, pues vamos a quejarnos de Dios. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué Dios permite esto? Vamos a quejarnos de la vida, del trabajo, de todo, de las circunstancias. Pero nosotros no buscamos la felicidad, buscamos la plenitud. Es decir, queremos todo lo que Dios tiene para nosotros. Y pues si tiene, por ejemplo, para llegar José a ser el gobernador de todo Egipto, pues lógicamente para llegar a ese nivel tenía que pasar por el proceso de la tentación, el desprecio, la cárcel, la conspiración contra él. Pues sí, pero cuando llegó a este punto, él alcanzó una plenitud magnífica, que esa plenitud incluía los momentos difíciles y los momentos gloriosos. Cuando van sus hermanos ante él les dice, miren, ustedes lo pensaron para mal, pero Dios lo usó para bendición, porque por eso Dios me trajo para salvarlos a ustedes y al mundo. Entonces, toda la gente donde se prohíbe el evangelio, todos ellos quieren paz. Y muchos de ellos quieren paz, pero quieren paz con prosperidad, los que están en la miseria. Y otros quieren paz con fe, quieren paz con gracia, quieren paz con amor. Entonces, el concepto de esa paz, pensando en predicar un mensaje que sea muy breve, que alcance, es que el favor de Dios, la gracia de Dios, si ellos la reciben, les va a producir una paz que los lleva a la plenitud. Ese sería el énfasis que yo remarcaría. Es buenísimo porque, como dice la palabra, somos cartas abiertas. El día de ayer usted y yo platicábamos
y salió el tema de un nombre de Dios que tiene mucha gracia. Ah, sí. Que sabemos quién es, no se lo vamos a decir. Pero, ¿cómo nosotros como creyentes podemos ser hombres y mujeres de Dios con la gracia? Sí, tengo algunos textos bíblicos que si quieren los podemos revisar y se van a dar cuenta ustedes cómo hay elementos que generan la gracia. Por ejemplo, el Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. O sea que si una persona vive en integridad, genera gracia de Dios. No para salvación, ya dijimos que la salvación es por la gracia inmerecida. No, pero sí tenemos que reconocer, porque luego llegamos al otro extremo, de decir, no, es que es inmerecida, o sea, no tienes nada que hacer para merecerla ni para ganarla. No, aquí dice el texto que si una persona vive en integridad, Jehová le dará su gracia y no se la quitará. Ahora, Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Aquí ya habla no solamente de la gracia, digamos, básica, aquí habla de una mayor gracia, de mayor nivel. ¿A quién se la da Dios? Dice, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea que la humildad genera gracia. También lo mismo dice 1 Pedro 5:5, dice, igualmente jóvenes, aquí va dirigida a un grupo especial, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a... Sí, pues hay creyentes que son salvos por la gracia de Dios, pero aunque son salvos por la gracia y se van a ir al cielo, aquí viven con mucha desgracia por la soberbia, ¿verdad? Y hay creyentes que son salvos, pero además de que tienen la gracia para la vida eterna, tienen asegurada mayor gracia y bendición de Dios para esta vida porque son humildes. Y dice, ¿cómo? Sujétense a sus pastores. Un creyente que se sujeta a su pastor, por ese nivel de obediencia, Dios dice, ¿sabes qué? Dale una bendición de gracia a esa persona. Entonces, ¿cómo le hacemos para hacer? Pues hay que ser íntegros. ¿Cómo más? Pues hay que ser humildes. Pero miren lo que dice Proverbios 3 y 4. Ya les leí 2 del Nuevo Testamento y 1 del Antiguo, y ahora voy a leer otro del Antiguo. Y el del Antiguo Testamento dice de la siguiente manera: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalos a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y luego dice, y hallarás, ¿qué? Y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Allí nos dice que si tenemos misericordia y verdad, vamos a hallar gracia. O sea, ¿qué le pasó a Noé? Benoach matzah hem beinei Adonai. Noé halló gracia en los ojos de Jehová. ¿Qué nos va a pasar a nosotros si somos misericordiosos? ¿Qué es eso de ser misericordioso? Es hacerle favores a la gente. Es darle al necesitado. Un vecino, un hermano, alguien no tiene un platillo para comer, perdió su trabajo, tiene una lucha. Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar trabajo estos días un poco, te voy a alivianar. O ¿sabes qué? Te voy a ayudar con una despensa, es lo que puedo hacer por ti. O una persona está pidiendo con necesidad y yo llego y le doy. A una persona me dice, oiga, no he comido, ¿me puede regalar para un taco? Y yo le doy un taco. Eso se llama misericordia. Dice la Biblia, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Entonces uno cuando hace misericordia está sembrando semillas de gracia que en su momento van a fructificar. Cuando uno hace eso, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Ser honestos, ser íntegros, ser transparentes, genera gracia. Un día Dios le dijo a Moisés, tú has hallado gracia en mis ojos, porque le dijo Dios, mira, ya me fastidié este pueblo. En serio que si voy con ellos, un día me lleno de ira y los destruyo y los desaparezco. Entonces, ¿cómo ves? Mira, voy a mandar un ángel y que ese ángel los acompañe y que vaya con ustedes.
Y le dice a Moisés, no, mira, si tu presencia no va, no nos saques de aquí. O sea, no queremos un ángel. Queremos que tú vayas con nosotros. Casi siempre se dice allí que Moisés estaba diciendo, no, es que no quiero un ángel, porque un ángel sí puede hacer todo. El ángel los va a meter a la tierra, sí. Nosotros te queremos a ti. Pero también hay una explicación rabínica que dice que aparte de eso, que Moisés quería la bendición mayor, la presencia de Dios y no la presencia angelical. Pero también porque Moisés sabía que Jehová era paciente, misericordioso, benigno, lento para la ira y grande en misericordia. Y un ángel no tiene la capacidad esa. Entonces, en una que se enojara el ángel, ahí sí iba a arrasar con todo. Entonces Moisés le dice a Dios, no, yo quiero que tú vayas conmigo. Y dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando Moisés recibe esa promesa de Dios, el hebreo siempre quiere señales. Dice Pablo, los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría. Quiere una señal de que eso que le dijo Dios es firme. Le dice, muéstrame tu gloria. Si he hallado gracia en tus ojos, quiero estas 3 cosas. Primero, muéstrame tu gloria. Segundo, que yo sea tu siervo escogido. Y tercero, que Israel sea tu pueblo escogido sobre todos los pueblos de la tierra. Y le dice Dios, has hallado gracia en mis ojos. He escogido Israel y te voy a mostrar mi gloria. Entonces, qué importante es generar gracia, hermanos y hermanas. Porque dice uno, no, pues no puedes hacer nada, la gracia es inmerecida. Para salvación sí, para salvación es inmerecida y no se genera por ningún mérito. Pero ya vimos en el texto que somos íntegros, humildes, misericordiosos y verdaderos, generamos gracia. Dice, hallarás gracia delante de Dios y de los hombres. Tremendo. La gracia es muy importante para la vida diaria. La gracia de Dios es súper mega importante. Pero si la gracia es tan importante, ¿por qué muchas iglesias se enfocan en el Espíritu Santo, en las proezas y en lo maravilloso y descuidan el aspecto de la gracia? Sí, bueno, pienso que es uno de los extremos que nos critican a nosotros como pentecostales, ¿verdad? Que siempre nuestro énfasis tiene que ver con el poder, ¿verdad? Y no con la virtud. Y nosotros enfatizamos a veces demasiado, sacrificando otros temas que también son fundamentales. Entonces nosotros es el poder, la llenura, el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que partir del principio, y el principio es la gracia de Dios. Pero hay que sostener ese fundamento. O sea, los fundamentos se tienen que reforzar continuamente. Entonces nosotros tenemos que hablar de la gracia, del perdón, de la misericordia, y estarlo enfatizando. Y lo más difícil, pero que hay que hacer, es el equilibrio, ¿verdad? Porque luego sí, de repente tenemos, por ejemplo, un programa de enseñanza o de predicación en lo que nos enfocamos en un punto nada más. Por ejemplo, el tema del Espíritu Santo, nos enfocamos y estamos hablando de ese tema. Bueno, entre esos temas hay que meterle los conceptos fundamentales. La gracia, la fe, la redención, la venida del Señor. Pero tenemos que tener un púlpito y una cátedra rica en la iglesia para que la gente tenga todos los nutrientes que le ayuden a fortificar y a vigorizar su fe y su esperanza. Muy importante que todas las personas, el liderazgo dentro de la iglesia, sean personas capaces y que puedan trabajar y puedan funcionar. Hace rato en la presentación mencionábamos que usted, juntamente con su esposa y su familia, no solamente son de bendición para los que estamos de fuera, sino los que están adentro, en la comunidad, en la República Mexicana. Hay una persona que es muy importante en su vida y es una pieza muy clave en ayudar a los demás, para ser más específicos, en un comedor comunitario que está juntamente con el tema de la gracia, porque es ayudar a los demás. Cuéntanos un poco cómo fue su historia de amor. Ayer tenía todo y no tengo nada. Obligarte a que escribas un libro ya. Me paró la policía. Todos ustedes son una bola inservible, no sirven para nada, son inútiles. Te da la satisfacción de cumplir el propósito de Dios.
La gente aprende por lo que ve, pero no por lo que sabe. El superintendente de... No, que no puedes predicar, tú tienes prohibido predicar. Lo que estamos pasando viene del cielo. La unción del Espíritu Santo no funciona más en la improvisación, sino funciona más cuando tú honras su palabra, la estudias y la predicas. Todo lo que Dios dice y todo lo que Dios hace.